Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar en su presencia y queremos estar esta mañana compartiendo algunos pensamientos de este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz, y más poderosa que toda espada de dos filos, y dice que entra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Vamos a tratar de que eso sea la palabra de Dios esta mañana. Yo quisiera traer un mensaje que tiene que ver con evangelización, con el estar comunicando el mensaje a otras personas. Amén. Ahora, para que el mensaje pueda ser eficaz, se necesita una iglesia eficaz. Una iglesia eficaz. Porque si nosotros queremos que la gente venga a la iglesia y se una al cuerpo de Cristo, el cuerpo tiene que ser tan sano que la gente permanezca en la iglesia y se multiplique, se haga discípulo para hacer a su vez discípulos a otros. Amén. Hay iglesias que son atractivas. Queremos decir, estoy en una iglesia atractiva. Amén. ¿Amén? ¿Levanta la mano? No, o más o menos. Queremos estar en una iglesia atractiva. Una iglesia atractiva es una iglesia que tiene al menos dos o tres cosas importantes. Una de las cosas es que predica el Evangelio. Y la gente que predica el Evangelio no es el pastor o no son los dirigentes de la iglesia, sino que son todos los hermanos en Cristo. Amén. Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Jesús. Amén. Y la segunda cosa es que es una iglesia que hace discípulos. Hace discípulos, no solo trae la gente a la iglesia para que comparta algún culto, el culto es solamente un elemento de edificación y de adoración de Dios, pero la trae para que esa persona pueda estar desarrollando su vida cristiana y pueda estar resolviendo sus problemas, porque la persona recibe a Jesús, se convierte a Cristo, pero sigue teniendo a veces problemas de carácter, problemas de familia, problemas de trabajo, problemas de distinto tipo, y necesitamos discipular a esa persona para que pueda estar fuerte, para poder estar resistiendo todas las dificultades que va a encontrar en la vida cristiana. Necesitamos una iglesia que tenga evangelismo, una iglesia que tenga discipulado, una iglesia que tenga consejería, que la iglesia pueda encontrar personas maduras, personas que puedan tener también el amor necesario para poder estar aconsejándonos, para poder estar resolviendo los problemas personales y de familia. Hay familias que necesitan consejería, hay personas que necesitan consejería. Hay algunos que piensan, voy a salir solo de mi problema, yo y Dios. Es un poquito como Jimmy Swaggart. ¿Se acuerdan de aquel predicador Jimmy Swaggart? Dice, yo no quiero la ayuda de nadie porque yo he aprendido que los problemas me los resuelve el Señor o no me los resuelve nadie. Y así terminó. Jimmy Swaggart no había leído o no había entendido que necesitamos también como instrumento de Dios de la iglesia, una iglesia que aconseja. Estamos leyendo, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 28, y allí nos habla del ministerio del apóstol Pablo, y nos dice
quien anunciamos, fíjese, una de las esferas del ministerio del apóstol Pablo era el anuncio, la proclamación del Evangelio. La segunda, 1:28 de Colosenses. Lo segundo que dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es decir, que el ministerio del apóstol Pablo tenía tres esferas: la esfera de la proclamación, la esfera del discipulado, dice enseñando, y la esfera, una tercera esfera que dice amonestando. Amonestando es una palabra que no quiere decir estar apuntando, señalando los errores del otro con el dedo. Significa estar apoyando a otro hermano en dificultad y tratando de ser de bendición para que el otro pueda resolver los problemas profundos de la vida. Amén. Esto es la tarea del ministerio, la tarea de la iglesia. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que discipula, una iglesia que aconseja, una iglesia que envía, una iglesia que hace que el creyente que se ha convertido, que ya no es necesario que lo estén aconsejando porque ha superado sus problemas personales más profundos, un hermano que ahora primero era enseñado y ahora ya puede estar enseñando a otros. Ahora cuando vemos el crecimiento, entonces la iglesia lo envía a ese hermano para que pueda abrir una célula, para que pueda abrir un grupo en su barrio, en su casa. La iglesia sana es una iglesia de casas abiertas. ¿Están de acuerdo conmigo? No solo tenemos que abrir el corazón, sino que tenemos que ver cómo podemos... Bueno, si usted vive en un departamento muy pequeño, bueno, se salva por ahora. Ore para tener una casa grande, una casa espaciosa. ¿Para qué? Para que su casa sea un instrumento de ganar almas para Cristo. Pero si bien todas estas cosas pueden ser técnicas de una iglesia, necesitamos que una iglesia pueda tener un clima que pueda ser atractivo para que la gente se quede pegada. La gente se quede pegada. Fíjense, yo quisiera leer dos textos. Uno que está en primera Tesalonicenses, en el capítulo 11. Dice, estamos pensando en el clima que tiene que tener nuestra iglesia. Amén. El clima no es que no lo tenga, es que no lo tenga. Si lo tiene que mejorar en algunos aspectos. Pero es interesante esto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, dice 1 Tesalonicenses 4:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Fíjense, acá no está diciendo que la consejería tiene que venir solamente del pastor. La consejería tiene que venir de esta expresión que empezó a usar Jesús. Unos a otros, unos a otros. Es decir, que no tengo que estar esperando que sea el super ungido, sino que todos somos ministros de Cristo en la iglesia del Señor. Amén. ¿Amén o no? No somos que escucha, no somos el que escucha solamente, no somos el que ofrenda solamente, no somos el que asiste solamente. Somos ministros de un nuevo pacto, cada uno de nosotros, si es que tenemos a Cristo en el corazón. Amén. Por eso dice acá, anímense unos a otros. Ahora hay personalidades, como dice nuestro amigo, el amigo de familia, Bernardo Mateas, que es un escritor con varios libros, y él dice siempre, hay gente tóxica. ¿Usted conoce de gente tóxica? Gente que la intoxica.
Hay gente que usted habla con ella y empieza a tener tantos conceptos negativos que tú dices, bueno, cambio de radio enseguida, me estás intoxicando. La poquita fe que tengo me la tiras al suelo cuando me estás diciendo. ¿Hay gente así o no? Hay gente que tiene una presencia, está siempre buscando la cosa equivocada para juzgar. ¿Usted conoce alguna gente de esa? Alguna persona siempre está viéndole la paja del ojo ajeno. Parece que no tiene ni ojo, porque no se busca la viga, ¿no? No se busca la viga ni el ojo, nada de ella. Está siempre mirando para. Yo siempre digo, no juzgues más, porque ya tenemos un juez que es el Señor. Ya nos basta con el juicio del Señor, ¿verdad? Entonces, hay personas tóxicas que juzgan siempre. Atención, corrijamos esto. Hay gente que es depresiva. Y hasta cuando entramos en la casa nos deprime. ¿Usted encontró alguna persona así? Ay. Yo encontré varias en mi vida. Personas tóxicas en muchos aspectos. Personas que viven diciendo malas palabras. Es una boca sucia increíble, una cloaca. ¿Usted encontró alguna persona así? Deforman todo tiene un doble sentido, todo es verde en los cuentos y en la forma de interpretar los conceptos. No hay pureza en su mente. Personas tóxicas. Pero acá dice, qué bueno es venir a la iglesia para encontrar personas que nos animen en el nombre del Señor. Amén. Que nos animen en el nombre del Señor. Podemos tomar este momento como un momento de ánimo, y nos podemos saludar y decirle al otro que el Señor te dé un nuevo ánimo esta mañana. Le puedes decir a la persona, si es tu esposo o tu esposa, date vuelta, díselo a una que no te conoce, que no vino contigo. Qué bueno, yo quiero animarte en esta mañana. Hay tantas cosas que nos desaniman, que nos podamos animar los unos a los otros. Dice acá, edificándonos los unos a los otros como lo hacéis. Qué importante es edificar. Cuando tú estás hablando con alguien, trata que la conversación sea como edificante. Que no sea una conversación vana, que no sea una conversación sin sentido. Esa conversación la hacen los gentiles, la hacen los paganos, la hace la gente que no conoce a Dios. Cuando tú estás en la oportunidad de estar presente, no es que no nos divertamos, porque también la diversión tiene su momento. Pero qué importante es que en el fondo podamos ser personas que busquemos la edificación de los que nos rodean. Qué importante, edificándonos unos a otros. Pero sigue. Fíjense el 14. Estábamos en el 11, saltamos al 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ay. Hay gente que me está mirando acá, ¿me ven? Yo no los veo a todos. Algunas veces me dicen, ay, pero usted estuvo en Ricardo, por ejemplo, y le digo, y tú también estuviste, porque yo no te veo, no me doy cuenta mucho. Pero qué bueno que este culto sea un culto comunicativo, y en esta comunicación que estamos teniendo hay algunos que, hermanos, no les gusta trabajar. ¿De qué estábamos hablando? De evangelización, ¿no? Cuando estamos hablando de evangelización, de la obra de Dios, de cualquier cosa que hagamos para el Señor, siempre yo tengo 33 años de pastor, siempre encontré, y antes de ser pastor, con más razón todavía, siempre encontré que la obra de Dios se hace con esfuerzo y sudor.
¿Usted está de acuerdo conmigo? Mire que todo está en orden. Aquí están los sugieres, está toda la gente acomodada, las luces prendidas. ¿Usted cree que todo surgió ¡pum! Por arte de magia? No, hay gente que esta mañana vino y trabajó para que nosotros estemos cómodos. ¿Amén? ¿Usted lo cree esto? Le vamos a dar un aplauso a los que trabajaron. Un aplauso fuerte, ese aplauso a los que domingo tras domingo, jueves, martes y todos los días que tenemos culto, vienen para trabajar. Pero dice, tenemos que amonestar a los ociosos. Yo me acuerdo de un hermano, le voy a decir el nombre y apellido porque usted no se va a acordar, porque vive en Brasil, lejos, ahora no sé si está viendo el Mundial en directo. Este era un chico que quiero mucho, después fue pastor en Brasil, o es pastor en Brasil, pero él era muy jovencito, y me acuerdo que estaba embalado con las cosas del Espíritu, y había recibido el don de lengua, y estaba con los dones, y qué sé yo, y una vez estábamos armando una carpa para la evangelización, y estábamos sudando de la mañana temprano, y llegó él todo fresquito, a las 6 de la tarde, todavía faltaban como 2 horas para el culto, y le digo a Mauri, ¿nos podés dar una mano con las sillas? Ah, no, pastor, me dice, por su corbata, ese no es mi don. Ese no es mi don. ¿No es cierto? Casi me lo como. Digo, ¿quién es el pastor de este tipo? ¿No es cierto? Ahora, los ociosos. Hay gente ociosa, hay gente que para escuchar está toda dispuesta, pero cuando tiene que mover una silla, cuando tiene que hacer algo para el Señor, práctico, no lo podemos mover. La iglesia es movimiento. Necesitamos orar por un avivamiento. ¿Sabe lo que es avivamiento? Es cuando la iglesia trabaja y trabaja para la gloria de Dios. Aleluya. Así que tenemos que amonestar a los ociosos. Tenemos que alentar a los de poco ánimo. Hay gente que le falta algo acá, en el zapallo, adentro, tiene poco ánimo, siempre están, la única neurona que tengo se me cansó, ¿cierto? Y bueno, y entonces siempre tienen alguna excusa. Y necesitamos alentar. Fíjense que lo otro era amonestar, llamarle la atención. Pero acá está hablando de estar levantando el ánimo, diciendo, tú puedes hacerlo en el Señor. Tienes que decir, fuerte soy, aunque seas débil. El débil diga, fuerte soy, en el nombre del Señor. Y tenemos que levantar el ánimo porque hay gente que siempre tiene poco ánimo. Tenemos que sostener a los débiles. Sostener a los débiles. Hay gente que cae, no porque es mala, sino porque es débil. Y necesitamos nosotros estar ahí al lado, para que no caiga, para estar con los pañales prontos, para cambiar los pañales, para limpiar las colas, para estar haciendo los trabajos. Y esto es el discipulado también. Y esta es la iglesia. Y dice, y que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo dice? Pacientes. ¿Hay algún hermano pesado acá? Levante la mano al que lo conoce. Al que lo conoce, levante la mano. ¿Hay alguna mano levantada? Hay hermanos pesados, pero no porque son, diríamos que han comido lo que sobraba en la heladera, sino que son pesados porque son pesados. Porque son el otro peso. Ahora dice aquí que tenemos que ser pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal a otro mal por mal. Es tremendo que eso no se pueda ni mencionar en la iglesia, porque nosotros no podemos ser vengativos si honramos el nombre de Jesús. Amén. No podemos, el ojo por ojo y el diente por diente, déjelo para los islámicos y déjelo para los judíos. Nosotros somos de Cristo. Y dice acá también, antes seguir lo bueno, unos para con los otros
y para con todos. Lo bueno, sigamos lo bueno. Esta es la iglesia que está buscando la gente. Sabe que hay muchos que no saben cuál es la iglesia verdadera, pero si ven el testimonio de una iglesia viva, de una iglesia llena de amor, va a ser una atracción evangelística tremenda, tremenda. Una iglesia donde haya confianza para contar mis cosas íntimas. Una iglesia donde yo pueda abrir mi corazón de lo que pasa en mi familia y puedan venir ministros preparados y estar indicándome la palabra de Dios que necesito y ahí estar siendo restaurado por el poder de Dios y la palabra. Ahora, fíjense, aguanten un poquito que todavía no entré en la evangelización. Estoy en el clima. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos. Menos mal que todos venimos vestidos. ¿Vino alguno desnudo? Levante la mano. No, están todos vestidos. Dice, vestíos como escogidos de Dios. Esto es más difícil. Dice aquí que tenemos que vestirnos, pero como aquellos que Dios ha predestinado desde antes que el mundo fuese. Aleluya. Aleluya. ¿Te has levantado con este pensamiento o siempre piensas en lo que vas a comer a la mañana solamente? Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, es decir, separados del mal, separados de todo tipo de pecado, separados de todo tipo de cosas sucias. ¿Están aquí presentes estos hermanos? Qué hermoso ser santo, poder decir, Señor, con todo lo que me cuesta, pero puedo levantar la mano esta mañana y decirte que tú has santificado mi vida. Yo era un desastre, pero tú lo has hecho, Señor. Lo has hecho posible con el poder de Dios. Y amados, fíjense, santos y amados. Yo me quisiera detener esta palabra para enseñar que necesitamos ser personas que los otros puedan amar. A veces se habla de alguna persona, este es un buen tipo, yo le tengo afecto, estima a esta persona. Se deja amar, es abierto, es comunicativo, es una persona fácil de amar. Interesante es este concepto. Necesitamos ser vestidos como escogidos de Dios, pero con estas características en una iglesia que sea una comunidad terapéutica. Hermano, después vamos a ver por qué. De entrañable misericordia. De una misericordia como la de Dios. ¿Cómo tiene Dios misericordia contigo? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Es una misericordia que se pasa de vuelta, ¿no es cierto? Tú dices, ¿cómo puede ser que Dios me ame tanto? ¿Cómo puede ser que Dios me perdone tanto? Que me soporte tanto. Yo leo a veces Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4, cuando dice, hasta en la vejez te voy a soportar. Y digo, presente. ¡Qué paciencia la de Dios! Y esa paciencia me la está pidiendo para mí, dice aquí, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Si yo traje aquí 10 puntos para decirle al pastor que aquel... Hay mucha gente que va siempre al pastor para decirle cosas malas de la gente. Atención, esa no es una iglesia sana. Una iglesia sana es la que cubre. Una iglesia sana es la porque el amor cubre multitud de pecados. Si son cosas graves, pero no si son chismes. Hay que tener altura espiritual en una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia donde la gente sonríe, donde la gente no siente miedo, donde la gente es libre aún de contar. Anoche hice una torpeza, anoche me equivoqué con Dios, fui rebelde, desobedecí, y lo bien puede venir y contar, y porque la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, para
seáis sanados. ¿Me están entendiendo? Una iglesia sana es una iglesia que dice que soporta los unos a los otros, porque los pastores necesitamos ser soportados y también los miembros necesitan soportación, los diáconos, los sugieres. Si alguno tuviere queja contra otro, o trajo su queja esta mañana, si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Una iglesia donde hay perdón. Una iglesia que ejerce la disciplina, pero con una amplia visión del perdón de Dios. Una iglesia que sabe que el Señor puede restaurar, y a veces no lo hace en la primera caída, que a veces tenemos que soportar y soportar y soportar hasta que la persona en un momento es iluminada y puede llegar a Cristo. El perdón. Una iglesia que no tiene perdón es una iglesia que no tiene sentido de tener sus puertas abiertas. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, vestíos de amor. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos leído al principio? Vestíos como escogidos de Dios. Y acá dice, vestíos, ¿de qué cosa? De amor. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Yo soy medio romántico, a mí me gusta. Vestidos de amor. Pero cuando estamos aplicándolo a la iglesia no es tan romántica la cosa, porque hay cada cosa a veces que nos sorprende y es difícil poder ejercer y estar vestidos de amor. Pero el amor es el vínculo perfecto para que pueda haber una buena relación en la iglesia. Es insustituible el amor. Por eso tenemos que vestirnos de amor. Amén. Cuando estamos vestidos de amor, entonces estamos vestidos de Dios mismo. Estamos vestidos de Dios mismo. Yo puedo ver a Dios en tu vida porque te has vestido, te has dejado vestir con la vestidura más preciosa que podemos lucir en este mundo, que no es Armani, que no es del Corte Inglés. Bueno, el Corte Inglés es un paso más abajo. No es del primer nivel, no me vienen las casas más famosas de completos, pero es el traje, es la vestimenta más extraordinaria que un hombre o una mujer puede tener. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones en un solo, así mismo como fuiste llamados, en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Es decir, aquí está hablando de equilibrio. Aquí está hablando que la paz de Dios no puede estar si no hay todo lo que viene diciendo anteriormente. Hay condiciones en las cuales la iglesia tiene que manifestarse para que pueda haber paz. Qué importante es cuando en la iglesia hay paz. Cuando vengo a la iglesia y me puedo relajar de todo el asedio que tengo afuera en el mundo, con la gente de este mundo que está tan lejos de Dios. Pero vengo a la iglesia y encuentro la paz de Dios que gobierna sobre la iglesia, porque dice gobierna en vosotros y en vuestros corazones, a las que fuisteis llamados, no para vivir cada uno por su cuenta, en un solo cuerpo. Hemos sido llamados a vivir como iglesia y en la iglesia. Entonces, fíjense que dice que tenemos que ser un cuerpo. Tengo que poner esfuerzo para vivir en un cuerpo. Amén. Tengo que sacar de mi mente la idea individualista. Tengo que sacar de mi mente la idea divisionista. Tengo que sacar de mi mente la idea que tengo otro ministerio afuera que es más importante. No, yo tengo que estar en la iglesia, en las buenas y en las malas, porque yo amo
a toda la iglesia universal, pero tengo que ser miembro de una iglesia y he elegido ser miembro de esta iglesia. Amén. Porque si no, siempre voy a tener un pie adentro y un pie afuera. Necesito estar integrado al 100% de la iglesia para poder dar frutos y frutos que permanezcan dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene que ser y funcionar como un cuerpo para la gloria de Dios y ser agradecidos. Y cuando aún pasan cosas malas, agradecer en el nombre del Señor. Ahora, justamente esto nos habla del clima para la evangelización. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas iglesias evangelizan, pero no retienen los frutos. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan 15:16? Dice: no os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Subraye esa palabra, permanezca. Es decir, que el fruto que podamos llevar al Señor tiene que quedar en la iglesia. Tiene que ser algo que no sea un entrar y un salir, porque entonces no estamos teniendo un crecimiento verdadero. Un crecimiento verdadero es cuando una iglesia tiene un buen clima espiritual y entonces la gente quiere decir: yo elijo pertenecer a esta iglesia porque esta iglesia tiene elementos que me bendicen y bendicen mi familia, y desde que venimos a esta iglesia encontramos una gracia de Dios especial para nuestra vida. Ahora, yo quisiera de aquí arrancar para otro lado, pero tiene el mismo sentido, y después lo vamos a ver al final. Estoy hablando de evangelización. Hemos hablado del clima que tiene que tener la iglesia y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fíjense lo que hizo Andrés. Juan capítulo 1, versículos 41 y 42. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y el 42 dice: y le trajo a Jesús. Y le trajo a Jesús. De estos versículos ustedes saben que la Asociación Billy Graham hace más de 40 años ha sacado el programa Operación Andrés, es decir, la operación de traer gente a Jesús. Esto es evangelización. Esto es lo que nunca tiene que dejar de hacer el Hijo de Dios, la hija de Dios. Esto es lo que yo te quiero decir, que yo veo que en este tiempo nos hemos olvidado un poquito. No estoy hablando aquí de la iglesia, estoy hablando como, diríamos, iglesias evangélicas. Estamos en una situación de que muchas iglesias han perdido el fuego y la pasión de la evangelización. Yo he venido a predicar desde Sudamérica, como ustedes saben, y mi primera misión fue en Salerno, en Italia, y la segunda en Roma, y es increíble. Gente después de 15 años atrás, cuando nosotros llegamos a Salerno, 20 años ya casi, nos dicen: desde que estuvieron ustedes, nunca más hubo un tiempo de evangelización en la ciudad de Salerno. ¡Qué tremendo! A veces esto puede ser un reconocimiento, pero esto es una tristeza. Es una tristeza. Las iglesias no siguieron evangelizando a cara descubierta, sin vergüenza de nadie, plantándonos en la plaza a gritos pelados en el nombre de Jesús, donde se levantó la iglesia de Salerno. Eso no pasa ahora. Ahora, fuimos a Roma
Y fuimos a una iglesia que no evangelizaba. ¿Saben cuánto evangelizaba? Una vez al año se hacía una campaña de 2 días, viernes y sábado, y a veces de jueves a sábado, y esa era la evangelización. Eso es lo que yo me encontré aquí en Europa. Hermanos, ¿usted cree que vamos a ganar al mundo para Cristo de esa manera? La evangelización tiene que ser una pasión de todos los días. ¿Quién dice amén? Amén, porque estamos ociosos. Estamos ociosos. No hable de eso, que tengo que trabajar. Ahora tengo que apartar tiempo para evangelizar. ¿Está diciendo eso? De eso te estoy hablando. De eso te estoy hablando. Y hermanos, falta algo en la vida espiritual si no hablamos a otras personas de Cristo. ¿Cómo te pasa en tu vida espiritual? Puedes orar, puedes estudiar la Biblia, puedes asistir a los cultos, pero si no evangelizas, le falta la 4ª pata a tu silla espiritual. Te falta algo. Necesitamos hacer lo que hizo Andrés. Dice que Andrés lo tomó a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Esto es evangelización. Dice que no le trajo a la iglesia, dice que no le habló de remar, no le habló de la iglesia bautista, no le habló de la iglesia pentecostal, no le habló del movimiento cristiano y misionero, no le habló de las políticas de Fede, no le habló del CEN, no le habló de los grupos pastorales de Madrid. ¡No! ¡Le trajo a Jesús! ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Venía hablándole a una persona en el avión cuando venía de Italia y resulta de que una persona vasca y preparada en psicología y psicoterapia, así que se imagina qué hueso duro de roer, ¿no es cierto? Pero me dice: estoy hablando con usted porque yo estoy buscando a Dios. Yo estoy buscando a Dios. Y ahí estuvimos hablando 2 horas en el avión. Y mientras hablamos, yo lo que le dije: mire, no te quiero hablar de tu religión, no quiero hablar de mi religión, no quiero hablar de los procesos históricos de las religiones, no quiero hablar en contra ni a favor de nadie, solamente te quiero hablar de una persona, te quiero hablar de la persona de Jesús. Y abrió los ojos así, porque ella pensaba que yo le iba a decir una tanda de puntos filosóficos o de dogmas religiosos, y se encontró con que yo le estaba presentando a Jesús resucitado y que tenía que tener un encuentro con él, y esto le impactó positivamente. Por supuesto que no hizo la oración, pero quedamos en un compromiso que iba a releer el Nuevo Testamento, porque hacía muchos años que lo había leído y no se acordaba muy bien. Ahora, tenemos que llevar a la gente a Jesús. Y necesitamos llevarla a Jesús hasta el punto. ¿Hasta qué punto? Porque esto es evangelización. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 10, porque encontramos varios secretos en este pasaje. Secretos que tenemos que conocer, lo que queremos ganar almas para Cristo. ¿Hay alguna persona que quiere en este año llevar a alguna persona a Cristo? Levante su mano. Bueno, ahora baje la mano, porque al final yo quiero orar por tu vida, porque necesitamos como iglesia tener un remozón del Espíritu Santo para que el Señor nos rellene del Espíritu Santo. No quiere decir que en algún momento no nos ha llenado, nos vuelva a llenar del Espíritu Santo para que nos pueda dar coraje de abrir nuestras bocas y de abrir nuestras casas para que muchas personas se salven por el poder de la sangre de Jesús. Ahora vamos a leer este texto. Yo quisiera que lo lean con atención, porque es un texto de mucha inspiración espiritual. Dice Romanos 18. ¿Mas qué dice?
Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas! A ver, por un momento mírate en tus pies, ¿cómo están? ¿Son hermosos? Si no estás predicando el Evangelio, no son hermosos. Pero si te mueves, te trasladas, pagas también el metro y los autobuses, o vas en tu coche para hacer visitas, para predicar el Evangelio, no solo los pies son buenos, son hermosos, sino que también el metro va a tener una luz especial, el autobús va a tener una luz especial, tu auto va a tener una luz especial, porque va a tener la luz de Dios, porque eres un enviado para la obra de Dios. ¿Amén? Ahora, fíjense lo que dice acá: cerca está la palabra en la boca y en el corazón. La gente dice, la gente es dura. No. La gente no es dura. A veces los que no tenemos fe somos nosotros, que la gente se va a convertir. Gente española se va a convertir en estos años para la gloria de Dios. Y esta mañana estamos proclamando su palabra para que esto suceda. Hemos visto en nuestro ministerio, en lugares donde no había nada, iglesias alzarse, porque nosotros nos hemos propuesto predicar el Evangelio. Y a lo mejor Dios te usa a ti. ¡Qué maravilla! Para ganar un alma, para ganar una familia, para hacer un impacto en un barrio, para que se abra una célula, para que se abra una obra en el nombre del Señor. Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es referencia a Deuteronomio 30, 12 al 14. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense lo que predicaba Pablo. Fíjense la invitación que hacía a la gente para que conozca a Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es la autoridad máxima sobre todas las cosas, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo del infierno de fuego al cual tú estabas condenado. ¡Aleluya! Porque con el corazón se cree para justicia. Yo tengo que saber esto cuando estoy evangelizando, que la gente tiene que creer con el corazón, pero con la boca tiene que confesar para salvación. Hay una confesión que hacer, hay una oración que la persona tiene que hacer. Yo tengo aquí un curso de evangelización personal. Muchos pueden decir: yo no sé cómo evangelizar a una persona. Nosotros te podemos enseñar. Ya hemos hablado con el pastor de la iglesia, ¿no es cierto? Y humildemente, si usted quiere conocer cómo evangelizar, nosotros tenemos el método Tomando la Mano de Dios, se llama. Son 5 pasos. Son 5 pasos muy fáciles, pero son muy eficaces. ¿Saben por qué? Porque la gente se va por las ramas. La gente se va por las ramas, la gente que usted evangeliza, y usted también se puede ir por las ramas.
Entonces esto le ayuda para estar hablando exactamente lo que tenemos que hablar y no ser dispersos. Dispersos. Ah, sí, yo le prediqué. ¿Qué le predicaste? A lo mejor le hiciste un popurrí que no entendió nada a la persona. Es importante que cuando se habla del Evangelio la persona entienda el mensaje, porque si entiende el mensaje, esta persona invoca el nombre del Señor y se salva. Es una aventura maravillosa, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es la aventura de nuestra vida. Yo era un joven que sentía el llamado de predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio me llevó a tantas naciones de la tierra, a conocer cosas que ni aún mi trabajo secular me permitía, porque no podía viajar por el tema del trabajo, pero cuando el Señor quiso, el Señor nos levantó para predicar el Evangelio, y he visto en diferentes culturas personas que reciben a Jesús invocando el nombre de Él, cuando verdaderamente estamos ungidos y estamos hablando claramente la palabra de Dios. Ahora, en este pasaje, y con esto termino, hay algunas cosas que dice: ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? Qué interesante es saber que la persona cuando invoca se salva. Si hay aquí una persona nueva, si hay una persona que todavía no conoce al Señor o no tiene seguridad de salvación, yo la invito en este momento que busque a Jesús e invoque el nombre de Jesús. Se invoca el nombre de Jesús, automáticamente, y cree en su corazón, va a ser salvado. Gloria a Dios. Esto puede pasar esta mañana. Ahora, ¿cómo creerán si no alguien no les lleva a entender? Dice aquí el pasaje. ¿Qué es creer? Tener convicción y tener certeza acerca de Jesús. Tercero, ¿cómo creerán si no han oído? Dice la tercera pregunta. ¿Cómo creerán si no han oído? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay alguno que quizás ha venido sin fe esta mañana. Hay alguno que ha tenido una desilusión, creía antes, pero ha pasado algo en tu vida que has perdido la fe. O puede ser que nunca has tenido fe. Ahora, fe para ser salvo te estoy hablando, no fe en Dios. No, fe en Dios a lo mejor la tienes. Yo le estoy diciendo que si crees que Jesús es el Señor, y si crees que Dios le levantó de los muertos, y Él vive y está presente esta mañana y te está hablando a tu corazón, ahora ahí es cuando la cosa funciona. Ahora dice aquí que Pedro fue traído a Jesús. Oyó y fue traído a la presencia de Jesús. Qué importante. La persona cuando invoca abre la presencia de Dios sobre su vida. Es necesario este acto de fe. Si alguno quiere experimentarlo esta mañana, tal vez por primera vez, yo le pediría de que al final, cuando vamos a tener la oración, tú puedas estar invocando por primera vez y verás cómo la presencia de Dios viene a tu alma. Ahora, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Es necesario predicar. Es necesario predicar porque es por la locura de la predicación que viene el Espíritu Santo y cambia las vidas. ¿Me están entendiendo? Así que es necesario abrir la boca, prepararse para predicar, prepararse para hablar de Cristo a otras personas. Y por último dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, que la iglesia también, como decíamos, una iglesia sana es la que envía a aquellos que tienen el deseo para que puedan hablar de Cristo a otras personas y puedan así estar
ganando almas para Cristo. Ahora iniciamos que necesitamos evangelizar. Dijimos que para evangelizar necesitamos una iglesia que verdaderamente sea una iglesia viva, una iglesia con un buen clima espiritual, vestidos con las vestiduras del amor de Dios. Dijimos que tiene la iglesia que estar predicando, discipulando, aconsejando y enviando. Dijimos que esta iglesia tiene que ponerse en el proceso de tener el objetivo de que mucha gente pueda invocar el nombre del Señor para ser salvo. Ahora, no puede hacerlo si estas personas no creen, no puede hacerlo si estas personas no escuchan, no puede hacerlo si esta iglesia no tiene personas que prediquen, y no puede hacerlo si esta iglesia no tiene la visión de enviar gente para que esto ocurra. Como esto sabemos que en parte lo estamos haciendo, yo quisiera que podamos tener una oración para terminar estas palabras y poder estar orando para que el Señor pueda hacer la obra en tu corazón y sellar esta palabra dentro de ti. Amén. Así que, en primer lugar, yo quisiera orar para personas que necesitan, por algunas circunstancias, orar invocando el nombre del Señor. Puede ser que has venido con una angustia especial, con un problema especial, y hoy necesitas estar diciéndole al Señor: Señor, yo quiero que escuches mi grito, escuches mi invocación. Señor, he probado muchas cosas, pero esta mañana quiero probar tu presencia. Yo quisiera orar por ti esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, bendice todo aquel que está en angustias, que está en necesidad, que está en búsqueda. Oh Señor, que no tiene paz contigo. Oh Padre, gracias porque tú estás aquí presente como el Señor que salvas. Gracias porque viniste, Señor, y te hiciste hombre para poder estar identificándote con nuestros problemas, y haciéndolo así llegaste hasta la cruz y derramaste tu sangre, Señor, para perdonar nuestros pecados, que es el verdadero problema que tenemos. Si hay alguien, Señor, que necesita perdón de pecados, tócale ahora, toca a la persona, Señor, que te está necesitando, en el nombre de Jesús. Yo te pido que hagas la obra, Señor, esta mañana, y que tú puedas estar entrando en su vida y dando perdón, y dando paz, y dando alegría, y dando equilibrio a la vida que te está invocando. Si tú estás invocando por primera vez el nombre del Señor, alza tu mano allí donde estás. Si hay alguna persona, alza tu mano allí donde estás, si has hecho esta oración. Que Dios te bendiga. Hay otra persona, que Dios te bendiga por allá. ¿Por qué no puedes pasar aquí adelante? Pasa aquí adelante por un momento, por favor. Pasa aquí adelante. Todos los que levantaron la mano, pasen aquí adelante. Si están arriba, vengan, bajen por la escalera y vengan aquí adelante. Un momentito. Damos gracias a Dios por estas personas que están invocando el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vengan aquí adelante porque es importante hacer una manifestación de fe, de decir al Señor: Señor, yo quiero que esto no sea nada solamente interno, que sea algo que pueda ser aún un testimonio delante de la gente. Vengan en el nombre del Señor. No tenemos apuro, no vamos a morir de hambre. Hay algunos que están diciendo: es la hora de comer, es la hora, no te vas a venir, no te va a dar el ataque no se te va a alzar el azúcar, no te va a pasar nada. Viene tranquilo. Tantos momentos que le has entregado tu vida a tantas cosas. En esta hora yo te pido que le entregues tu vida a Jesucristo. Que le entregues tu vida a Jesucristo. Gracias a Dios por estas personas que están invocando el nombre de Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Viene a Jesús esta mañana. Viene a Jesús. Amén. Y yo, para que no se haga largo, yo quisiera estar orando
orando. Vamos a formar primero una primera fila con todos los que invocan el nombre del Señor esta mañana. Amén. Y vamos a estar formando una segunda fila con aquellos que en esta mañana o no están evangelizando o sí lo están haciendo, pero quieren que el Señor pueda mandarnos un espíritu de avivamiento en la iglesia y de evangelización, de tal manera que este local quede chico. Hermanos, es una vergüenza. Esto tiene que estar lleno con 2 o 3 cultos y 4 cultos llenos. Amén. ¿Usted cree esto? Miren qué hermosas diríamos, instalaciones el Señor nos ha dado. Necesitamos hacer que el fuego del Espíritu pueda levantarnos y llamarnos para poder ser instrumentos de justicia. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted quiere hacer esta oración, yo quiero orar por tu vida. Señor, en este momento yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, que desean ganar almas, que desean, Señor, de ser usados en la bendita tarea de llevar, Señor, personas a Jesús. Señor, estamos recordando ese versículo, y le trajo a Jesús. Yo quisiera que haya muchos siervos y siervas que pasen aquí adelante para orar, porque hay un tiempo nuevo. Estamos invocando al Espíritu Santo que nos va a llenar del Espíritu, nos va a dar poder para ser testigos en Madrid, en la provincia, en la región. Nos va a levantar, nos va a sacudir del sueño. Oh, iglesia, sale al encuentro de tantos que tienen necesidad de Jesús, y en tus labios está la llave que se ha perdido. Abre tu boca en el nombre de Jesús y la gente se va a convertir, porque estamos en el nombre de Jesús teniendo autoridad para decirle a la gente que realmente hay esperanza, que estamos en un tiempo nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria por todos los que pasan, y entiendo que los que no pasan también van a pasar. Y entiendo que si no pasas es porque vas a estar orando, pero si en esta mañana tú sientes de pasar, yo no quiero insistir, no quiero forzar a nada. Yo quisiera creer que está pasando algo en este momento. Está pasando algo en tu vida, en mi vida. Vamos a tratar de estudiar, de ver cómo podemos también, que el Señor nos pueda dar señales también con la predicación del Evangelio, poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanen, y poder tener autoridad para echar fuera demonios, y poder tomar en manos serpientes, y poder tomar cosas mortíferas y que no nos haga daño, y poder hablar en nuevas lenguas en el nombre del Señor. Queremos que todo el Evangelio pueda vivirse en el poder y en la gracia de Dios. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios con un instrumento tan débil como yo, de que el Señor haya tocado tu corazón. Yo quiero dar tantas gracias por estas personas que esta mañana están recibiendo a Jesús. Están recibiendo a Jesús. Yo le voy a pedir a ellas, que son estas de acá, adelante, que digan esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana tú me recibes. Gracias, Señor, porque me amas y perdonaste nuestros pecados, mis pecados, Señor. Gracias, porque ahora vienes a mi vida, yo te recibo en mi corazón para ser un hijo, una hija de Dios. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Da gracias a Dios, da gracias a Dios. Esta mañana es una mañana de victoria. Aleluya, aleluya. Ahora eres una hija, un hijo de Dios. Aleluya, gloria a ti. Señor, yo quiero decirte que yo ahora creo en mi corazón, Señor, creo en mi corazón que tú eres mi Señor.
te acepto como mi Señor, como mi autoridad. Oh Señor, desecho todo Dios pagano, desecho toda doctrina errática. Señor, yo desecho toda cosa que he estado invocando. Ahora invoco el nombre del Señor de señores y del Rey de reyes, Jesucristo. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y Él está aquí. Y Él está aquí, me toca con su Espíritu Santo y me da el sello de la salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has hecho esta oración? Aleluya. Has invocado, como dice la Biblia, y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor por estos países, por estas personas. Aleluya. Y ahora quiero orar por último con todo mi corazón para que el Señor envíe un viento fresco del Espíritu Santo, oh Señor, y nos despierte, nos despierte. Oh Señor, mira a tu pueblo que está durmiendo, mira a tu pueblo que está tranquilo, mira a tu pueblo, Señor, que no sufre porque se están perdiendo las personas. Oh Dios, danos un corazón, Señor, un corazón que ame como ama tu corazón, que se angustia, Señor, por las almas. Ayúdame a tener una carga, Señor, ayúdame a tener un dolor, ayúdame a tener, Señor, un fuego para hablarle a otros de Cristo. Perdona porque no los hemos hecho, perdona, Señor, porque hemos estado con el dedo acusador. El mundo es así, el mundo es asado, los gobernantes y esto y el otro, y acusamos a todos para decir que nosotros somos mejores. Nosotros no somos mejores que nadie, Señor. Nosotros somos tal vez los peores, y te pedimos que de lo vil, Señor, levantes un pueblo que pueda ser tu vocero, Señor, que pueda ser el que lleve tu palabra en el nombre de Jesús. Oh Dios, dame la capacidad, Señor, de ser un hijo que pueda en este año traer a alguna persona a Cristo, oh Padre. Dame hijos, Señor. Dame hijos, dame hijos, dame hijos o me muero, Señor. Dame hijos o me muero, Señor. Oh Señor, sácame de la religión, sácame de la estructura. Señor, sácame solamente de venir al culto, sácame solamente de cumplir, sácame solamente de ser un cristiano de cartón en el nombre de Jesús. Transfórmame, Señor, en un hijo, en una llama ardiente, en un ministro, llama de fuego para tu gloria, en el nombre de Jesús. Sopla por el Espíritu Santo, llénanos otra vez, Señor. Habla en lenguas, si hablas en lenguas, si no el Señor te bautiza en este momento. Habla. Que este tiempo sea un tiempo de oración, de búsqueda, que se rompan las cadenas, que se rompa la indiferencia, que se rompa todo lo que tiene que ver con la comodidad de nuestra vida. Estamos buscando lo nuestro propio, solamente que nos consideren, que nos aplaudan a nosotros. Señor, perdónanos. Señor, levanta con tu espíritu un pueblo que busque tu gloria, un pueblo que busque tus cosas. Señor, una iglesia que pueda estar preocupada por crecer hasta que Madrid pueda ser una luz que alumbre las naciones. En el nombre bendito de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre bendito de Jesús. De un fuerte aplauso al Señor.